Hola, mi nombre es Ernesto Siles Ulloa y hoy les vengo a presentar el tema de división de polinomios. Iniciamos. Tenemos un objetivo muy concreto que es efectuar división de polinomios con un contenido muy concreto que es la división de polinomios. Lo primero que tenemos que ver es la división de binomios y trinomios, pueden ser polinomios, entre un monomio, o sea, entre un solo término. Para dividir un binomio o un trinomio, un polinomio, etc., entre un monomio, se divide cada término del dividendo entre el monomio divisor. Veamos un ejemplo. Aquí vamos a efectuar la siguiente división, que es 25x a la 4 m a la 4 más 15m a la 3 x a la 3 menos 10x a la 2 m a la 2. Todo esto lo vamos a dividir entre 5x m a la 2. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el divisor y colocarlo. Una manera de hacerlo es colocarlo debajo de cada uno de los términos del dividendo. Repartirlo, se podría llamar de esta manera. Me quedaría entonces el 5x m a la 2 dividiendo cada uno de los términos del trinomio, en este caso. Y se resuelve la división como ya ustedes saben hacer una división de monomios. 25 dividido entre 5, eso nos va a dar 5. 15 entre 5 me va a dar 3 y 10 entre 5 me va a dar 2. Y las letras también se les hace la resta de exponentes respectiva. Me quedaría el resultado de la siguiente manera. Vean que, como les decía, me queda 25 dividido entre 5, me queda 5. X a la 4 dividido entre x, me queda como x a la 3. M a la 2 entre m me queda m a la 2. Y así sucesivamente con cada uno de los otros. Recuerden, por favor, que los exponentes de las letras, para dividirlos, en realidad lo que se hace es una resta. Entonces, por ejemplo, la primera, que es x a la 4 dividido entre x, lo que hago es restar exponentes. A 4 le quito 1 de la x, del exponente de la x que tiene aquí abajo, me queda x a la 3. Y así sucesivamente con cada uno. Voy restando exponentes. Ahora, esta es la división entre un monomio. Vamos a ver qué pasa cuando el divisor no es un monomio. ¿Qué pasa cuando el divisor es un polinomio? Entonces aquí vamos a ver la división de binomios y trinomios entre polinomios. Para dividir un binomio o un trinomio entre un binomio, se puede realizar un procedimiento similar al utilizado para dividir números, las divisiones que se resolvían desde la escuela. Para utilizar este método es necesario que los polinomios cumplan dos condiciones. Número 1. Deben estar ordenados. Ordenados significa que los exponentes los exponentes de las letras tienen que ir del más grande al más pequeño. Número 2. Deben estar completos. ¿Qué significa eso? Que si tengo un exponente a la 3, el siguiente exponente obligatoriamente tiene que ser a la 2, luego exponente a la 1. Si alguno falta, tenemos que completarlo colocándole un 0, la letra y el exponente que falta. Veámoslo en el ejemplo. Tenemos aquí, ejemplo número 2. Vamos a efectuar la división 2 más 16x a la 2 dividido entre x más 2. Lo primero, vamos a colocar eso más arriba. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo y completar el dividendo. El dividendo es el 2 más 16x a la 2. Ordenarlo es que el exponente vaya de más grande a más pequeño. Y completarlo me quedaría de la siguiente manera. 16x a la 2 más 0x más 2. Vean que ya este x que estoy señalando acá tiene x a la 1. Entonces ya me queda x a la 2, x a la 1.
Ya me queda completo el exponente, el dividendo, y me queda ordenado. El siguiente paso que tenemos que hacer es dividir el primer término del dividendo, o sea, el 16x a la 2, entre el primer término del divisor. Mucho cuidado acá porque es un procedimiento que van a tener que repetir varias veces. Esta división es lo que uno llama, es repetitiva. El procedimiento que vamos a desarrollar acá se va a repetir varias veces. Entonces, como les decía, dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 16x a la 2 entre x, esa división, 16x a la 2 dividido entre x, me va a dar 16, porque este 16 lo divido entre el 1 que hay aquí abajo, y x a la 2 entre x a la 1, resto exponentes y me queda x a la 1. Este resultado, 16x a la 1, dice que este resultado es el primer término del cociente, 16x a la 1, que el 1 no hace falta escribirlo. Eso lo colocamos acá, en el cociente. Ahora, este número, el 16x, lo vamos a multiplicar por cada término del divisor. Sería 16x, lo multiplico por cada término del divisor, o sea, lo voy a multiplicar por x más 2. Y me va a quedar 16x multiplicado por x, me quedaría 16x a la 2. Y 16x multiplicado por 2, me queda 32x. Ese 16x a la 2 más 32x lo colocamos debajo del dividendo, de esta manera. Lo colocamos ahí, y a ese resultado, el 16x a la 2 más 32x, le vamos a cambiar el signo a ese resultado. Le cambiamos el signo siempre, lo que coloquemos ahí le vamos a cambiar el signo. Me quedaría menos 16x a la 2 menos 32x. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para realizar la resta respectiva. Entonces, vamos a restar 16x a la 2 menos 16x a la 2. Los exponentes que corresponden, esos números que traen, los coeficientes, son los que vamos a restar. Aquí me daría 0x a la 2. El 0x menos 32 me da menos 32x y el 2 lo bajo. ¿Qué continúa aquí? Bueno, aquí voy a repetir el proceso. Ya el 0x a la 2, este 0x a la 2 yo lo voy a eliminar. Ya este no lo voy a utilizar, sino que voy a repetir el proceso con este término de acá. De la siguiente manera. El menos 32x lo voy a dividir entre x. De esto me quedaría entonces menos 32x dividido entre x. Esto me daría menos 32. Que este resultado lo vamos a ir aquí completando con el cociente. De esta manera. Ahora, este menos 32 lo multiplico por el divisor, que sería por x más 2, que sería menos 32 por x, eso da menos 32x, y menos 32 por 2 da menos 64. Y estos resultados los debo escribir aquí debajo de lo que llevo aquí del dividendo, de la siguiente manera. Menos 32x menos 64. Y recuerden que lo que coloco ahí debo de cambiar el signo. Entonces, en este caso que me quedaron negativos, me va a cambiar a
positivos los dos. Eso. Ahora voy a realizar la resta. Menos 32 más 32 me va a dar 0. Y 2 más 64 me da 66. Aquí, este 0, x, lo elimino. Y aquí la división concluyó. ¿Por qué? Porque el 66 ya no lo puedo dividir entre x. ¿Por qué? Porque, bueno, el 66 en realidad tiene o no tiene letra y no la puedo dividir por la x. La respuesta final acá sería la siguiente. 16x a la 2 más 2, que es lo que quería dividir, dividido entre x más 2, esa es la operación que estamos resolviendo, me va a dar igual al cociente 16x menos 32 más una fracción. La fracción en la parte de arriba va a ir el residuo, que en este caso es 66, y en la parte de abajo va a ir el divisor, que sería x más 2. Este es el proceso para realizar la división de polinomios. Veamos otro ejemplo. Tenemos 14x a la 2 más 3x menos 23 dividido entre 2x menos 3. Vamos a irlo resolviendo paso a paso. Lo primero es colocarlo y ordenarlo. Me quedaría 14x a la 2 menos 23x más 3 dividido entre 2x menos 3. ¿Cuál es el primer paso ahora para ya empezar a resolver la división? Vean que aquí lo único que hice fue ordenarlo. A la hora de ordenarlo se respeta el signo. Voy a tomar entonces, para empezar a hacer la división, el primer término del dividendo, en este caso el 14x a la 2, y lo divido entre el primer término del divisor, entre 2x. 14 dividido entre 2 me da 7, y x a la 2 entre x, resto exponentes y me queda x a la 1. Ese 7x viene para acá, a ir completando el cociente. Ahora, ese 7x lo voy a multiplicar por el divisor, por 2x menos 3, que me quedaría como resultado 7 por 2 me da 14, x por x es x a la 2, y 7 por menos 3, eso me daría menos 21, y conservo la x. Este resultado tengo que escribirlo aquí, debajo del dividendo, 14x a la 2 menos 21x. ¿Qué hacía con ese resultado? Tenía que cambiar el signo. El 14 me quedó positivo, me va a quedar entonces negativo. El 21 me quedó negativo, entonces me va a quedar positivo. Me quedaría de esta manera, menos 14x a la 2 más 21x. ¿Qué hago ahora? Realizo la resta. El 14x a la 2 menos 14x a la 2 me va a dar 0. De eso se trata esta división, de que el primer término siempre va a ir dando 0, entonces es como irlo eliminando. Elimino esto con esto. Luego, menos 23x más 21x, lo pueden resolver con calculadora, menos 23 más 21, que les va a dar menos 2, y conservo la x, y bajo el más 3. ¿Qué sigue ahora? Repetir el mismo proceso.
voy a tomar el primer término del dividendo, que en este caso me quedó un menos 2x, y lo divido entre el primer término del divisor, que sería 2x. 2 entre 2 me da 1. Menos entre más me da menos. Y x entre x me da x a la 0, que sería como eliminar la x. Aquí el resultado es menos 1. Eso va a ir completando el cociente. Y ese menos 1, que es el resultado que obtuvimos, lo multiplico de la misma manera como hicimos antes por el divisor. Me va a dar 1 por 2 da 2, en este caso negativo porque el 1 está negativo. 1 por 3, perdón, aquí conservo la x. 1 por 3 da 3. Y aplico ley de signos. Menos por menos me va a dar más. Este resultado, 2x negativo más 3, lo escribo aquí. ¿Y qué hago? De la misma manera como hice antes, le cambio el signo. El 2x que me quedó negativo me va a quedar positivo. Y el 3 que me quedó positivo me va a quedar negativo. Para realizar la resta, me quedaría menos 2x entre más 2x. Menos 2x más 2x va a dar 0, igual como hicimos antes, lo vamos a ir eliminando. De eso, insisto, de eso se trata esta resta, esta división. 3 menos 3 me va a dar 0. Ok, esta división tiene residuo 0, por lo tanto es una división exacta. La respuesta sería el dividendo, que es 14x a la 2 menos 23x más 3, dividido entre el divisor, que es 2x más 3, va a ser igual al cociente, que es 7x menos 1. La respuesta, si tuviéramos un número diferente a 0, sería más una fracción, arriba el residuo, que sería en este caso 0, dividido entre 2x menos 3. Pero como en este caso el residuo me quedó 0, esta parte no hace falta escribirla. Esta parte de acá. Por lo tanto, la borramos porque eso no, cuando el residuo da 0, esto no se escribe. Y la respuesta únicamente me quedaría como 7x menos 1. Espero que les haya servido, que les haya quedado claro el tema. Muchísimas gracias por su atención.